Ya, ¿me escuchan? Ahora sí, uno, dos, tres, cuatro, Sí, cinco, doctor, seis, se le siete. escucha mucho mejor. Ya. Entonces, como les mencionaba, aproximadamente hay 400 millones de personas infectadas crónicamente con hepatitis B y la prevalencia va a depender de qué zona estamos hablando, ¿no? Hay zonas de baja prevalencia como de alta prevalencia. Baja prevalencia en países desarrollados como Estados Unidos, ¿no? Donde la mayoría de las infecciones las adquieren los adolescentes, principalmente por las prácticas sexuales sin protección, por quizás el uso de drogas parenterales, ¿no? Principalmente. Y zonas de alta prevalencia, como nuestro país, donde la infección por hepatitis B es resultado de la transmisión durante el periodo perinatal. Hay provincias del departamento que son zonas endémicas, ¿no? Huánuco, Ayacucho, son zonas endémicas de hepatitis B, ¿no? Entonces no se olviden, aproximadamente 4 millones de personas infectadas por hepatitis B son personas de alta prevalencia y baja prevalencia. Nuestro país está en una zona de alta prevalencia, ¿no? Hay departamentos y regiones que ustedes tienen que tener en cuenta cuando salen a trabajar o a hacer su serum, ¿no? Conocer la realidad del lugar donde van a ir, ¿no? Hay 8 genotipos del virus de hepatitis B, ¿ya? Siendo el genotipo F el que se encuentra usualmente en América del Sur, ¿no? Se han encontrado otros subtipos de hepatitis B que afectan a animales como chimpancés, gorila, orangutanes. Sin embargo, el reservorio del virus de la hepatitis B sigue siendo el hombre. No se nos olvide, son 8 genotipos del virus de hepatitis B. No estoy diciendo 8 tipos de hepatitis B, ¿ah? 8 genotipos del virus de hepatitis B. O sea, acá está el hepatitis B, el genotipo A, B, C, D. No son virus de hepatitis, son genotipos del virus de hepatitis B. Y en nuestro país, en América del Sur, ¿no? El más frecuente es el genotipo F, ¿no? Por ejemplo, en América Central, el genotipo H, ¿no? En Rusia, el sur de Europa, Medio Oriente, genotipo D, Estados Unidos, Australia, genotipo C, etcétera, ¿no? Entonces recuerden, el hepatitis B, el genotipo más frecuente de nuestro país, en América Central y Sur, genotipo F, ¿no? ¿Cómo se transmite, no? Bueno, sabemos que se transmite por una exposición parenteral o de las mucosas a los líquidos que son positivos, a líquidos corporales que son positivos para hepatitis B, ¿no? Las concentraciones virales se encuentran más altas, sin embargo, en la sangre, en los líquidos serosos, y también puede ser en la saliva, ¿ah? Por mordeduras, o también hay concentraciones altas en semen, ¿no? Entonces, por eso es importante los métodos de barrera, ¿no? En algunas situaciones donde haya contactos sexuales de riesgo, ¿no? Eh, por otro lado, la forma más frecuente de transmisión sí son el contacto sexual, ¿no? La inoculación percutánea por uso de drogas parenterales, compartir agujas, etcétera, y la transmisión de la madre al hijo durante el parto. Y una cosa es las concentraciones más altas del virus, en sangre y líquidos serosos, y la forma más común de transmitir la enfermedad, contacto sexual, inoculación percutánea y transmisión de la madre al hijo. Tienen que saber, o de repente ya saben, que si la mamá es positiva tanto para el antígeno S como para el antígeno E, el riesgo de transmisión perinatal puede ser de un 70 al 90%. Y si este pequeñín apenas nace, se lo vacuna contra hepatitis B y se le pone la inmunoglobulina, eh, simultáneamente puede disminuir el riesgo a menos del 10%. O sea, tiene muy buena expectativa, ¿no? Entonces, hay formas que pueden ayudarse, ¿no? Entonces, no se olviden dónde se encuentra concentrado mayor cantidad del virus, sangre, líquidos serosos, la forma común de transmisión, ¿ya? Y que somos un país donde hay de alta prevalencia hepatitis B y hay regiones, departamentos donde es endémico, ¿no? También tiene que saber que esta hepatitis B, este virus, es muy resistente, que puede estar fuera del organismo por periodos indefinidos de tiempo. En un estudio que hizo el Centro de Control de Enfermedades, Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, encontró que el virus permanecía infeccioso después de dejarse suero infectado en un portaobjeto durante una semana. Una semana que estuvo ahí el suero en un portaobjeto, seguía infeccioso. Entonces ahí, con eso tenemos que tener
bastante cuidado al momento de trabajar o estar en contacto con sangre, sobre todo si es un paciente que no se conoce, o más bien si tiene el antecedente. Y en general siempre hay que tener cuidado, ¿no? Pero extremar más los cuidados en esas situaciones, porque saben que el virus puede quedar ahí en esa zona donde salpicó la sangre o un líquido corporal. eh, por mucho tiempo, ¿no? Entonces, una buena limpieza de esa zona y usar todo el EPP requerido para minimizar el contacto y no tener complicaciones, ¿no? Porque como personal de salud siempre vamos a estar expuestos a todos los virus y bacterias, ¿no? Entonces, ya saben que es bien resistente el virus, ¿ya? Alta prevalencia en el país, bien resistente. Cuidado con los objetos punzocortantes, ¿no? De manipular las agujas, sacar muestras de sangre. ¿Quién no se ha pinchado alguna vez? Yo me he pinchado. Eh, ¿Quién no se ha cortado al suturar, se ha pinchado? Hay que tener bastante cuidado, ¿ya? Usar guantes, no se olviden. Siempre usar guantes. Eh, Sobre todo si hay alguna lesión en esa zona donde estás suturando, si el paciente se desconoce algunos datos importantes, lo estás atendiendo por emergencia. O sea, siempre, para hacer un procedimiento, usen guantes. A mí me ha pasado que una vez que suturando he visto literal cómo la aguja rebotó en el guante. Sí, si no tenía guante me clavaba la aguja. Entonces, es una buena forma de prevenir muchas complicaciones, ¿ya? También existen condiciones de alto riesgo o grupos de alto riesgo para contraer hepatitis B, ¿no? Obviamente las personas que viven en la zona de alta prevalencia tienen más riesgo, los que usan drogas parenterales, los que viven o tienen contacto sexual con personas con hepatitis B, la promiscuidad, ¿no? También las personas que están en instituciones correccionales, cárceles, aquellos que tienen alguna enfermedad que altera el hígado, el sistema inmunológico, o no se inmunosuprime, hepatitis C, infección por VIH, alteraciones hepáticas de causa desconocida, el personal de salud, médico, o de laboratorio, en las unidades de diálisis, el paciente que es sometido a diálisis regularmente, prácticas sexuales también, ¿no? Las transfusiones de sangre, tatuaje, piercings, etcétera. Entonces son condiciones o grupos de alto riesgo para hepatitis B. Entonces, cuando hagan sus charlas, conversen con los jóvenes con respecto a lo de los tatuajes, ¿no? Que si van a hacerse un tatuaje, pues que vayan a una zona con garantía, ¿no? Que no se vayan a complicar la vida por alguna procedimiento simple, ¿no? El virus de la hepatitis B no es un virus, en realidad es citopático, ¿no? Y justamente su capacidad de lesión está condicionada por la respuesta inmunológica, básicamente a través de una inmunidad celular, que es capaz de eliminar células infectadas y bloquear la infección de nuevas células también. Justamente para eliminar estas partículas virales intracelulares, no solo depende de la actividad citolítica específica, sino también que hay otras células que suprimen la actividad viral, como el factor de necrosis tumoral alfa, que se libera en procesos inflamatorios, y el interferón gamma, que es aquel que va directamente contra el agente patógeno, y ambos factores son liberados por las células T, con la finalidad de desencadenar toda la cascada inflamatoria, ¿no? Y también combatir el agente patógeno en sí, en este caso el interferón gamma. A veces la enfermedad se cronifica, justamente depende de una respuesta atenuada frente a antígenos virales expresados en la superficie celular, ¿no? Justamente esta respuesta inmunológica se observa en enfermos portadores asintomáticos y se mantiene incluso décadas después de la resolución de la infección de la hepatitis B, ¿no? Entonces puede ser que se produzca una respuesta muy fuerte, muy correcta y adecuada en ese momento y se combate la infección, pero también se puede cronificar porque hay respuestas atenuadas, ¿no? Y esto origina los enfermos portadores asintomáticos, ¿no? Recuerden que el virus en realidad no es el que está dañando eh, las células en realidad, ¿no? Sino que es nuestro mismo organismo el que a través de factores solubles como el factor necrosis tumoral e interferón es el que van a originar esta destrucción de las células, ¿ya? Bueno, perdón. Hasta ahí, ¿han tenido algún caso que hayan visto de hepatitis B?
algún niño, alguna niña, ustedes que son personal de enfermería, a niños que nacen de madres con hepatitis B, eh, han visto esos casos? ¿Alguien que quiera comentar? Ya, creo que no, ¿no? Bueno, pasamos al hemodiálisis. A ver, ¿nos podría comentar, licenciada, eh, sobre su experiencia en hemodiálisis? Porque es un caso que usted ha visto. Puedo usar el micro también, ¿no? Eh, Doctor, buenas, sí, los micrófonos están habilitados. Aló, Ya. buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Sí, me escucha. Buenas tardes, doctor. Sí, yo trabajo en el área de diálisis, de Ahí está, hemodiálisis. ya. Claro. Sí, y ahí sí tuvimos la experiencia de tener pacientes pues con hepatitis B, que algunos ingresan pues sin saberlos ellos, ¿no? Porque ya Claro. dentro del protocolo de hemodiálisis nosotros al empezar la diálisis se Ah, le toman los marcadores hepáticos, ¿no? Y ahí se les detecta. chale, Y sorpresa, tiene hepatitis B. sí, ajá, y pues son pacientes que pues no recibieron sus vacunas, nunca han recibido vacunas. Y pues ahí lo que hacemos nosotros por protocolo de bioseguridad los aislamos, ¿no? En máquinas separadas para ellos y siempre tener los cuidados de bioseguridad con ellos, ¿no? Más, un poquito más que los demás, ¿no? Para evitar las infecciones cruzadas. Y Bueno, es feo el desenlace, también hemos seguido estos pacientes, ¿no? A veces son asintomáticos, ¿no? Y a veces cuando ya se empiezan a avanzar, a bajar sus defensas, empiezan a hacerse ya asintomáticos, se ponen ictéricos, decaídos. Sí, es muy triste la hepatitis en estos pacientitos. ya. Sí, sí, imagino. Es que también la misma enfermedad termina progresando, ¿no? Hacen algunos hepatocarcinomas, ¿no? Yo también tenía un familiar que terminó con hepatocarcinoma, ¿no? Justamente de la provincia, una zona endémica, ¿no? Y Ujú. ella ha tenido, ¿no? Y esa coloración amarillenta que tenía tiempo no era porque consumía mucha papaya, ¿no? Sino era, seguramente Zanahoria. la zanahoria, ¿no? Sino era Ajá, porque tenía su hepatitis, como eran zonas alejadas, a veces no te quieren contar, ¿no? Entonces, al final, pues, con los estudios que se le hicieron ya cuando estaba mal, la sorpresa es que tenía hepatitis B. Y así eso es. le origen de su cirrosis, y su cirrosis terminó en hepatocarcinoma, Mm, con un así. desenlace feo, ¿no? Que es una, Sí, una, es bien una feo. marcha, ¿no? Que al final lo va a hacer sí o sí. Hacen su Dependiendo de su cuida, ¿no? asitis, es feo. Claro. Y hay hemodiálisis. Y dígame, licenciada, y ahí los aíslan con todo y su máquina. Los sectorizamos, sí. Pero esa máquina es para ellos, ¿no? Para ellos se le hace doble desinfección, se le Ya, hace igual, desinfecta ¿no? también. Ujú. Y hay riesgos así han tenido casos de que el paciente entra sin hepatitis B y termina con hepatitis B en el tiempo. Sí, hemos tenido casos, sí. ¿Sí, no? Por eso se la Eh, vacuna antes, ¿no? sí, Pero, por eso es dentro del protocolo, esta paciente apenas se le toma sus marcadores y se les coloca su vacuna ya al mes o algo. Ya se les protege contra la hepatitis B ya todos. Por eso todos están vacunados ya en la unidad de diálisis dentro del protocolo, tanto paciente como personal. claro, sí. Ujú.
Muchas Sí, gracias, pero licenciada, por su comentario. Gracias. Ya. Está interesante la licenciada, ¿no? Bueno, seguimos con la ponencia. A ver, ahora vamos a hablar. Bueno, ya se me pasó. Ya les iba a preguntar qué agente patógeno es el meningococo, ¿no? Es la causa más frecuente de meningitis, o más común, mejor dicho, la meningitis bacteriana en niños y adolescentes, ¿no? Bueno, el meningococo es un diplococo aerobio gran negativo que pertenece a la familia de las Neisseria. Hay 13 serogrupos, pero 6 de ellos, el A, B, C, X, W, Y, causan la mayoría de las enfermedades en el ser humano, ¿no? Tiene una incidencia de la enfermedad meningocócica endémica de 0,5 hasta 5 por cada 100.000 personas, ¿no? Con un incremento del número de casos durante el invierno, la primavera y los climas templados. Existe una zona que se llama el cinturón de la meningitis subsahariana, que está en África, ¿no? Entre países de Gambia, Senegal, Etiopía, Kenia. Esa zona hay brotes locales frecuentemente de meningitis, ¿no? Incluye alrededor de 26 países, ¿no? Y las principales epidemias africanas de meningitis se deben al serogrupo A, siendo tenido una tasa de incidencia entre 100 y 800 casos por cada 100.000 personas y que afectaron a 200.000 personas al año, ¿no? Después de que se empezó a hacer o usar la vacuna antimeningocócica, ¿no? Eh, en el cinturón africano, pues el serogrupo A ha sido sustituido por otros serogrupos meningocócicos y también por el neumococo, ¿no? Entonces, había un impacto, pero disminuye un serotipo, ¿no? Y un serogrupo y sube otro, ¿no? Suele pasar, ¿no? Ya. En Estados Unidos, la incidencia anual se ubica entre 0,12 a 1,1 casos por cada 100.000 personas. En los últimos 20 años, la incidencia de la enfermedad meningocócica ha disminuido anualmente porque tiene su vacuna, ¿no? La mayoría de los casos se presenta de forma esporádica, típicamente en aquellos pacientes menores de 2 años. Hay brotes también de enfermedad meningocócica que son raros en Estados Unidos y solo uno de cada 20 casos está relacionado con un brote. Los brotes suelen ocurrir en zonas, en comunidades semicerradas, residencias universitarias, escuelas, centros de reclusión militar, y generalmente suele afectar a pacientes entre 16 y 23 años, ¿no? Distinto a otras realidades, ¿no? En este caso, el serogrupo de B y C son los que causan 50-80% de las enfermedades invasoras, mientras que el serogrupo A es poco común en los Estados Unidos, ¿no? Una realidad distinta y se ve mejoría con el tiempo por la vacuna que están usando, ¿no? Eh, eh, Ustedes saben que existen casos de pacientes con meningococo que son portadores, ¿no? Porque este meningococo coloniza la nasofaringe, pero no produce síntomas, ¿no? Es más, existen altas tasas de colonización registradas. 5 o 40% de las personas sanas puede estar colonizado por un meningococo y no tener una enfermedad, ¿no? Puede ser transitoria, puede ser breve, puede ser prolongada, y en realidad que pase de un estado portador a una enfermedad invasiva es raro, ¿no? Menos del 1%. Hay ciertas condiciones, ¿no? Entre ellas algunas inmunodeficiencias o algún factor que lo descompensa al paciente podría ocasionar, pero en general es poco frecuente, ¿no? Como es menos de un 1%, ¿no? Es probable que algunas combinación de factores sea responsable de la transmisión de un estado portador a una enfermedad invasora, como le menciono, pero que ocurre sobre todo en pacientes previamente no infectados. Por ejemplo, los portadores y los pacientes infectados pueden transmitir el microorganismo a otras personas que tienen contacto directo con secreciones respiratorias o que inhalan núcleos de gotas grandes de un portador o un paciente. Eh, de todas maneras, el reservorio para el meningococo, ¿no? Sigue siendo las personas, los adultos jóvenes, los adolescentes, que justamente son los portadores nasofaringios con más altas tasas, ¿no? Eh,
reportados. Estas tasas de portadores aumentan drásticamente durante las epidemias, ¿no? Entonces recuerden que en el caso del meningococo, el estado portador, 40% de las personas sanas pueden llegar a ser portadores, ¿no? Que se vuelve una enfermedad invasiva, que complique la existencia del paciente, es poco frecuente, ¿no? Se transmite a través de secreciones respiratorias y siempre los jóvenes, o los adolescentes jóvenes, perdón, adultos jóvenes o adolescentes son los que tienen las tasas más altas de ser portadores nasofaringios y justamente constituyen por eso ser los reservorios más frecuentes, ¿no? Y las epidemias pues disparan las tasas de portadores. Entonces, una vez que el meningococo provoca una meningitis y invade el organismo, el meningococo produce una meningitis y una bacteriemia grave en niños y adultos con efectos vasculares profundos. También puede hacerse o tornarse una enfermedad fulminante rápidamente, teniendo una tasa de letalidad de 4 o 6% para algunos casos, en comparación con hasta un 40% de letalidad, ¿no? Para una meningococemia con shock séptico, ¿no? Que es más severo, ¿no? Por el cuadro mismo, ¿no? Eh, entonces, los que presentan una infección con mayor frecuencia son los niños entre los 6 meses y 3 años, adolescentes, adultos jóvenes, sobre todo aquellos que tienen algunos trastornos alimenticios, ¿no? Reclutas militares, personas en zonas de reclusión, o sea, militares, estudiantes que están en la residencia, personas que van a lugar, o viajan a lugares con prevalencia alta de enfermedad meningocócica, tipo África, ¿no? Personas que tienen asplenia, ¿no? Que carecen de vaso funcional o anatómicamente, o alguna deficiencia en complemento, como les mencioné, ¿no? O personas que viven con el virus del VIH, ¿no? Algunos que utilizan tratamiento biológico, o el mismo personal de salud, microbiólogos que trabajan con cepa de meningococo, ¿no? O contactos cercanos con pacientes que saben que tienen enfermedad meningocócica invasora, ¿no? Entonces, no es muy frecuente que se pueda volver invasora, pero cuando se vuelve invasora es muy alta la letalidad, sobre todo, ¿no? En adolescentes, en niños, ¿no? En adolescentes, en adultos jóvenes, ¿no? Y hay ciertas condiciones que pueden predisponer a que esto se dé, ¿no? La infección o la vacunación confiere una inmunidad específica por serogrupo, ¿no? Además, el hacinamiento, una infección viral previa, una enfermedad crónica de base, el tabaquismo activo o pasivo se asocia con un mayor riesgo de enfermedad meningocócica, ¿no? Siempre esos factores se repiten, ¿no? En muchas enfermedades, ¿no? Las enfermedades crónicas que de una u otra manera pues van a condicionar a alguna disminución de, si es un problema hepático, disminuye la producción tal vez de globulinas, por lo tanto de anticuerpos o de elementos del sistema de complemento que no van a permitir que haya una buena respuesta de infecciones, ¿no? El hacinamiento, basta con que uno esté enfermo, le puede contagiar a los demás y de repente las condiciones de hacinamiento también están asociadas a carencia de alimentación, ¿no? No hay una buena, hay una desnutrición que es una causa de inmunosupresión secundaria y es más fácil que se diseminen enfermedades, infecciones virales que pueden funcionar como un paso previo a una infección, el tabaquismo también que genera algunos radicales libres que pueden alterar el sistema inmunológico, ¿no? Entonces, todas esas cosas, de una u otra manera, pues al paciente en general, pues puede afectarle y predisponer a que no solo sean meningococos, ¿no? Sino algunas otras enfermedades, ¿no? Entonces, la secuencia usual de estos eventos es que el meningococo va a colonizar la mucosa respiratoria superior. En el mejor de los casos te queda como portador, pero si no, alcanza la circulación sistémica, entra al sistema nervioso central y ahí prolifera en el espacio subaracnoideo y ahí empieza el grave problema, ¿no? Como le mencioné, hay factores predisponentes que incluyen la colonización e infección reciente de las fosas nasales, problemas del complemento o que no tengan vaso, ¿no? Que dificulta la defensa, ¿no? La respuesta inmunológica del paciente.
Esta respuesta inflamatoria en el espacio subaracnoideo, en caso de meningitis, está mediado por prostaglandinas, que son unas sustancias producidas por el hospedero, o citoquinas que son liberadas en respuesta a los componentes bacterianos. Ambas sustancias y otras citoquinas más producidas van a aumentar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, pueden producir trombosis dentro de los vasos dentro del espacio subaracnoideo, hay una resistencia al flujo de salida de líquido cefalorraquídeo y por lo tanto aumentar la presión intracraneal. Este aumento de presión intracraneal va a deteriorar la regulación del flujo sanguíneo cerebral y otras consecuencias fisiopatológicas responsables de las secuelas de la meningitis, ¿no? En realidad son casos muy delicado, ¿no? Eh, yo encontré un paciente una vez con deficiencia del complemento C5, si mal no recuerdo. Sí, que es una parte, un elemento del sistema de complemento que es muy importante para poder responder adecuadamente frente a infecciones, ¿no? Entonces, este niño en realidad el estudio era eh, perdón, era una señora, me estoy confundiendo. Una joven, joven, sí, un adulto joven, 30 y tantos años. Pero esta señorita tenía varios problemas en su sistema inmunológico, ¿no? Tenía alteración de tiroides, había tenido eh, eh, infecciones, otitis, ¿no? Infecciones de oído a repetición, faringitis desde pequeña. Tantas veces había sufrido del oído, de infecciones en el oído, que adulto joven era sorda, tenía hipoacusia por un lado, ¿no? Tenía dificultades para entenderte, tenías que hablarle fuerte. Aparte de tener rinitis, tenía una alergia de fondo, problemas bronquiales y también había desarrollado lesiones por BPH, ¿no? Entonces, hasta en ese momento, pues dijimos, de repente no se cuidó mucho de su rinitis o de su faringitis, no la trataron de niña y por eso es que hizo otitis a repetición, ¿no? Siendo el meningococo en Neisseria meningitis también causante de otitis, ¿no? Así como el neumococo, ¿no? No necesariamente, no solamente de meningitis, ¿no? En ese caso, cuando se le hizo un estudio genético para tratar de encontrar la explicación por lo del BPH, porque eran lesiones recurrentes, eh, nuestra sorpresa fue que salió una deficiencia en complemento C5. Entonces dijimos, con razón ella ha hecho infección no, o sea, nunca hemos aislado Neisseria meningitis, ¿no? Pero eso está asociado a una mala respuesta frente al meningococo, ¿no? Dijimos, de repente puede ser posible que haya tenido una infección por Neisseria meningitis o por neumococo, ¿no? Cualquiera de los dos, ¿no? Pero ese es el caso que recuerdo que podría haber estado asociado a Neisseria meningitis, ¿no? Pero nunca hizo meningitis felizmente, pero sí recuerdo que salió defectuosa o disminuida la proteína C5 del complemento y como le digo, cuando hay pacientes que tienen alteración del sistema de complemento, eh, generalmente pues no responden bien ante tratamientos eh, de antibióticos de amplio espectro, la infección va mal, ¿no? Entonces alguien que tiene un proceso infeccioso que no mejora, a pesar de que le dan antibióticos, no sé, le drenan la herida y se sigue complicando, y siempre ha sido así enfermizo, pues podría ser, ¿no? Un problema de complemento. Entonces me hizo recordar ese caso, ¿no? Después, casos de pacientes que han hecho meningitis no he tenido, ¿no? Pero ese era el más cercano con deficiente de complemento de C5. Y bueno, y como pueden ver, después de que hay la colonización de la mucosa respiratoria, digamos que el germen llega hasta el espacio subaracnoideo y ahí empieza todo el problema, ¿no? Porque se van a generar sí, ciertas sustancias que nos van a defender, pero que también aumentan la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, por lo tanto hay riesgo de trombosis, el flujo sanguíneo se vuelve más resistente y el aumento de la presión intracraneal y empieza toda la complicación para el paciente. Entonces, eh, como hemos visto, pues esa colonización es nasofaringia, ese estado de portador es frecuente, ¿no? Pero es bien raro que se complique, pero puede llegar a hacerlo y si se complica, pues se complica mal, ¿no? Ya. Es bien, bien riesgoso, ¿no? Entonces acá vemos un gráfico donde resume esto, ¿no? La Neisseria meningitis o meningococo, ¿no? Llega a la nasofaringe por colonización, ¿no?
puede originar estado de portadores, ¿no? Siempre está ahí, no pasa nada, ¿no? Pero de repente hay algunas condiciones, ¿no? Unas infecciones virales, de repente el paciente tuvo algún problema hepático y su sistema de complemento se vuelve defectuoso y empieza a proliferar, sale de control y llega al sistema sanguíneo circulatorio, al, al sistema nervioso central, a la meninge, ¿no? Y termina llegando al espacio subaracnoideo, ocasionando una bacteriemia, un shock, ¿no? Y una enfermedad meningocócica con shock séptico y, y bien complicado, ¿no? Que el paciente pueda salir de esa enfermedad, ¿no? Entonces, si por ahí alguna vez conocen a algún niño, ¿no? Que hace meningitis y le sale meningococo, entonces ahí tienen que, por ahí de curiosidad, a veces de repente encuentran a uno y son curiosos, pues por ahí revisan la historia clínica y le sale que es meningococo. Podría ser un caso de alguna inmunodeficiencia que el niño no tenga alguna proteína del sistema de complemento o varias que esté predisponiendo a que haga esta enfermedad que es más severa, ¿no? Entonces, conversar con los papás, explicarles, porque a veces, cuando he ido a algunos eh, conversatorios de algunos casos clínicos, ya después de que el paciente pues, se había complicado y había fallecido, pues, se analizan algunos casos complicados, ¿no? Entonces, una vez me acuerdo que fui a pediatría y y les comenté, ¿no? Como el caso era un absceso hepático, un niño que le habían hecho, no me acuerdo qué procedimiento, porque tenía algún problema en las vías biliares, no sé si era atresia biliar, fibrosis biliar, no recuerdo, pero se le había hecho un procedimiento y se complicó, hizo un absceso. Está documentado que podía hacer absceso como complicación del procedimiento, pero debería haberse resuelto y el niño no resolvió la enfermedad y terminó falleciendo. Entonces le llamó la atención por qué el niño no resolvió la enfermedad. No lo drenaron porque era riesgoso, le prefirieron dar tratamiento médico. Algunos decían que fue porque no lo drenaron, otros decían que de repente no fue, que sí deberían haberlo drenado y ahí está el conflicto. Pero si recibió una buena atención, ¿por qué no mejoró? Entonces yo les dije, pero podría hacer esto, ¿no? Y a veces también hay desconocimiento, ¿no? Dice, pero ¿a qué se refiere con eso? No, nunca lo había escuchado, ¿no? Entonces, a veces desconocen, ¿no? Dicen, bueno, murió porque fue muy tarde, porque su cuerpo estaba débil, ¿no? Pero a veces hay otras explicaciones más, ¿no? Entonces, ¿cómo era el dicho? Cuando no vas a, el que busca, el que sabe busca, el que sabe encuentra lo que busca, ¿no? Entonces, por ahí hay algunas cosas que de repente se pueden presentar en su camino y por ahí y tener alguna explicación más que pueda contribuir al diagnóstico, ¿no? Del paciente. De repente dice, oye, pues este señor, este joven no mejora, siempre está mal, mal, mal. Pero de repente tiene algo en su sistema inmunológico. Pero su hemograma está bien. Sí, su hemograma está bien. Sus anticuerpos, sí, su anticuerpo también está bien. Pero los elementos que van a ayudar a que se pueda destruir ese virus o bacteria u hongo, está mal. Por más de que le pongas antibióticos, no va a funcionar bien. Por más de que tengas anticuerpos bien, no va a funcionar bien. Entonces, hay otras cositas más, algunos otros detalles que a veces se escapan, ¿no? Entonces, ya eso es para que ustedes conozcan, sepan que con respecto a este complemento hay algunas predisposiciones a enfermedades severas, ¿no? ¿Ya? Entonces, sigamos con la última que creo que es, bueno, esto ya es una imagen clásica, ¿no? Da mucha pena, ¿no? Ver un niño con secuelas, y actualmente, bueno, hay adultos mayores, ¿no? Por ahí el que menos se ha visto alguien con una secuela de polio, ¿no? Ya quedan limitados de por vida, ¿no? ¿No? Y habiendo pues formas de disminuir esa posibilidad, ¿no? Entonces el poliovirus son enterovirus neurotrópicos que se dirigen a las neuronas motoras, justamente por eso es que hay ese compromiso muscular, ¿no? Nervioso, de la médula espinal y del tronco del encéfalo y causan poliomielitis. Eh, como resultado de los esfuerzos de erradicación, la polio ya no representa una amenaza para la salud pública que alguna vez presentó. Sin embargo, hay zonas
que sin embargo persisten en algunas áreas limitadas de transmisión endémica de poliovirus de tipo salvaje y siguen ocurriendo casos raros de poliomielitis asociada a la vacuna oral contra la polio, ¿no? Entonces, que incluso se reportó el año pasado, si mal no reporto, ¿no? En la selva, ¿no? Entonces hay tres serotipos, perdón. El tipo uno es el más paralitógeno, ¿no? Y suele ser la causa más frecuente de las epidemias. Para que sepan, ¿no? De los tres, el más que puede producir más secuelas es el tipo uno, ¿no? Siendo los seres humanos el único huésped natural, la infección es altamente transmisible por contacto directo, ¿sabes? Sí o sí te vas a enfermar, ¿no? Las infecciones asintomáticas y menores son más frecuentes que las formas paralíticas, con una relación de 60 a 1, y son la principal fuente de diseminación de la enfermedad. Entonces, entre los que hacen síntomas o no, es mucho más frecuente las formas asintomáticas, pero que contagian, ¿no? Diseminan la enfermedad. Felizmente son las menos frecuentes, ¿no? Eh, es menos frecuente que sea la forma paralitógena, ¿no? Porque si no sería más caótico. Entonces, las formas asintomáticas son más frecuentes, las formas sintomáticas o con mayor limitación o complicación son menos frecuentes. Pero, sin embargo, a pesar de que son formas de infecciones asintomáticas y menores, pues son la principal fuente de diseminación de la enfermedad, ¿ya? Entonces, la vacunación amplia, ¿no?, de la población erradicó casi completamente la enfermedad en todo el mundo. En el 2022, el poliovirus salvaje tipo uno circulaba solo en dos países, ¿no? En Afganistán y Pakistán, por ejemplo. En cambio, se informaron brotes de poliovirus derivado de la vacuna en otros 31 países, incluido Estados Unidos, Reino Unido, Israel, ¿no? Etcétera, ¿no? En junio del 2022 se confirmó un caso de poliovirus en un adulto inmunocompetente no vacunado residente de Nueva York, que fue hospitalizado por debilidad flácida aguda de las extremidades inferiores. Se detectó el poliovirus 2 derivado de vacunas circulante en las heces del paciente y también se identificó muestra de aguas residuales en dos condados vecinos a Nueva York, junto con virus, ¿no?, tipo 2 genéticamente relacionado, lo que refleja la transmisión comunitaria. Este paciente no había viajado a otro país, ¿no? O durante el periodo de exposición, por lo tanto, la detección de este tipo de poliovirus tipo 2 en heces sugiere una transmisión que se originó en una persona dentro de Estados Unidos que estuvo expuesta a la vacuna oral de polio, que contiene el tipo 2, ¿no? En el extranjero, ¿no? Entonces, este vacuna oral de polio fue eliminada del calendario de vacunación rutinariamente de Estados Unidos en el 2000 y en el Reino Unido en el 2004, ¿no? Entonces uno de los últimos casos que se reportó en Estados Unidos, ¿no? Para que tengan en consideración. También se encontró este mismo tipo de poliovirus tipo 2 derivado de vacuna, circulante en el 2022 en muestras de aguas residuales en Reino Unido, en Israel, ¿no? Países donde ya no están utilizando la vacuna, ¿no? ¿No? Entonces, todas las personas no vacunadas siguen en riesgo de sufrir poliomielitis paralítica, si están expuestas al poliovirus salvaje o derivado de vacunas. Todas las personas deberían mantener al día su vacunación contra el poliovirus, ¿no? Que es lo recomendado, ¿no? Ujú. Entonces, lamentablemente, con todos estos movimientos antivacunas, a veces la población eh, no entiende por más de que uno le comenta. Es increíble, ¿no? Porque ustedes como personal de salud seguro les ha pasado que le explican algo al paciente, pero para el paciente lo más fiel, lo más creíble es lo que le dijo su vecino, que lo que escuchó en TikTok, que lo que salió en Facebook, ¿no? Porque salen unas ideas, pero así espantosas, ¿no? Hoy día tuve una paciente, es algo fuera del tema, pero para llegar a ese extremo, ¿no? Es un niño que tiene asma y su mamá está preocupada porque su vecina le dijo que el inhalador lo vuelve adicto a su hijo y que no lo utilice. Y así, ¿no? Y que ya ni siquiera fue el TikTok, ya, su vecina, que es la experta por su casa, le dijo que no. O sea, y así pasa, ¿no? Dice, no, que utiliza tal cosa, que no tomes tal cosa, que las vacunas son malas, que las vacunas te producen esto, y se perpetúa, ¿no? Entonces, ningún procedimiento, ningún medicamento está exento
alguna complicación. Nadie quiere tener una complicación, ¿no? Pero justamente eh, estas vacunas son estudiadas a tiempo, ¿no? Para minimizar cualquier riesgo y si hubiera, lamentablemente, pues reportarlo para que se tomen las medidas correctivas respectivas, ¿no? Pero ya llegar al extremo de decir, no, yo no lo vacuno, como está pasando en el extranjero y están brotando otros casos de enfermedades que ya no había en esos países, ya es muy preocupante, ¿no? Y acá en nuestro país, pues hay pacientes, hay personas así, ¿eh? Personas, si me topó, no, doctor, yo no creo en vacunas. ¿Verdad? Te dicen, mi hijo no tiene vacunas, ¿eh? Tiene una que otra, el resto no le he puesto. Yo no lo voy a poner. Peor ya con la del COVID, ¿no? Con la del COVID son bien curiosos porque algunos papás se vacunan ellos, pero a su hijo no lo vacunan. Yo sí, pero a mi hijo no. O son malas. Para mi hijo es malo, pero para mí es bueno, por eso me vacuno. Entonces, hay de todo, ¿no? Entonces, insistir, recalcarle, comentarle algunos casos que ustedes ven, porque a veces a través no les entienden lo que ustedes les pueden decir, o no lo interiorizan, pero cuando les comentan casos, puede ser que el paciente tome conciencia, ¿no? Entonces, este poliovirus es altamente infeccioso, ¿no? Su transmisión es vía fecal oral o por secreciones faríngeas. El virus puede persistir hasta 6 semanas en las heces y puede eliminarse en personas con o sin síntomas, como le mencionaba anteriormente, ¿no? Entonces, una vez de que entra por vía oral, rápidamente se produce una replicación en los tejidos linfáticos, sea del tracto gastrointestinal, del tracto orofaríngeo, ¿no? Se produce una viremia asintomática transitoria con una diseminación viral al retículo, al sistema retículo endotelial, ¿no? Este mecanismo de propagación del poliovirus al sistema nervioso central no se comprende bien, pero se cree, o mejor dicho, puede ocurrir mediante el paso del virus a través de la barrera hematoencefálica o mediante un transporte axonal retrógrado desde el músculo a los nervios periféricos, luego a la médula espinal y al cerebro. Al final, atraviesa la barrera hematoencefálica y llega al cerebro, y ahí es donde va a empezar una serie de problemas, porque se produce una replicación viral en las neuronas motoras espinales, ocasionando muerte celular, parálisis de fibras musculares, ¿no? Que son inervadas por la neurona motora afectada, ¿no? También puede haber compromiso de los nervios craneales, de los músculos torácicos, y todo esto llevar a una dificultad para deglutir, a una insuficiencia respiratoria, y ahí empieza a complicarse más y más, ¿no? No sé si ustedes han visto el caso, bueno, ya murió el señor, pero era un paciente que tenía vivía en un respirador artificial, era como un cofre, era como si fuera un buzo, un traje de metal y grande, y ese era su pulmón artificial. Y el señor, así limitado, solo salía su cuello, su cabeza, del cuello para arriba, todo su cuerpo estaba adentro, que le había dado polio de pequeño. No me acuerdo si era en Estados Unidos o o en Europa, no me acuerdo. Pero así, con todas esas limitaciones, se llegó a graduar de abogado y escribió un libro, viviendo así, ¿no? Escribía buscaba información con bueno, agarraba un lápiz y con eso escribía, ¿no? En su computadora, ¿no? Entonces, es uno de los casos así eh, que uno recuerda, ¿no? Pero ha salido en la tele, en la televisión o algún programa, ¿no? Entonces, siguiendo, la propagación del virus a las neuronas motoras vecinas puede ocurrir también por una diseminación transneuronal. Aparte de haber afectado a las neuronas motoras, puede afectar a otras que están cercanas, ¿no? Independientemente del transporte axonal, de manera retrógrada, dependiente del transporte. Se puede destruir células de neuronas motoras y se disemina a otras. Y hay toda una serie de complicaciones, ¿no? Entonces, no sé si alguno de ustedes ha tenido eh, alguna experiencia con pacientes con poliomielitis, algún familiar con poliomielitis, que nos pueda contar. A veces pequeños no, no depende, tenemos a un familiar mayor, adulto mayor, un vecino, un amigo, no sé. Si lo tienen, comenten, ¿no? De repente saben su historia, qué le pasó, por qué no le llegaron a vacunar. Como vemos, era altamente infeccioso en ese entonces, ¿no?
Estimados participantes, sus micrófonos están habilitados e igual tienen el chat de Zoom para poder realizar alguna consulta. De momento, ahorita no tenemos ninguna consulta, doctor. Igual aprovecho para hacerles presentes, estimados alumnos, que este es el momento para realizar las consultas que tengan con el doctor Pierre. Aprovechen esta oportunidad ya que estamos aquí en la ponencia y también les hago presente que dentro de breve estoy colocando en el chat el registro de asistencia. Por favor, regístrense. Y bueno, doctor, creo que no tenemos por el momento alguna consulta. Igual, si tienen más adelante alguna consulta, pueden colocarla por el chat de Zoom. Igual la voy a transmitir con el doctor. Ya está Doctor, bien, no hay problema. ujú, listo, gracias. Muchas gracias a todos por la invitación y por su participación. Y recuerden lo que hemos hablado, ¿no? Sigan instruyendo, educando a la población, que siempre se olvida en realidad de la información, ¿no? Pero hay que estar recalcándoles, eh, pensando siempre en los niños, ¿no? Que son los que más sufren, ¿no? A veces los papás, como les digo, que creen más a lo que sale en TikTok o al vecino, y hay que estar ahí detrás, ¿no? No una u otra vez hasta el cansancio, ¿no? Parte del trabajo diario, ¿no? Bueno, muchas gracias por la atención prestada y así por la invitación. Ya será hasta otra oportunidad, ¿no? Hasta luego, gracias. Listo, doctor Pierre. Más bien le agradezco por la excelente ponencia del día de hoy.